Este INE le reconoció la presidencia, este INE le reconoció 18 gobernaturas, este INE le reconoció no sé cuántas presidencias municipales, cuántos diputados locales en la República. Este INE ha sido manejado extraordinariamente bien por puro ciudadano. Si está perfecto el INE, que todo es perfectible, ¿eh? O sea, hasta quitar a Martino y poner ahorita a otro entrenador. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente se vuelve loco y quiere quitar un INE que ha funcionado increíblemente bien, que ha reconocido todos los triunfos de Morena sin broncas, además, ¿no? O sea, hello. Yo voy a tratar de responder esto porque sí hay una intencionalidad. ¿Cuál? Mira, Eso. todas las reformas que ha habido, Claudio, Beatriz, Carlos, todas las reformas que ha habido electorales desde los años 90, desde los 90, han venido a partir de la oposición, en mucho por él, y han venido confeccionando lo que hoy tenemos como instituto y como reglas, ¿sí? La legislación, el instituto, los institutos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales. Y ese andamiaje institucional, jurídico, formal que nos hemos dado los mexicanos ha sido precisamente a partir de propuestas que vienen de las oposiciones respecto del gobierno en turno, se va cediendo hasta llegar al momento que tenemos actualmente. Como bien dices, ¿por qué se queja alguien del instituto que le permitió llegar sin ningún tipo de obstáculo, obstrucción, problema, objeción, ni nada que se le parezca? ¿Por qué lo quiere hacer? Porque ahora, como buen autoritario y émulo de dictador que es, lo que quiere es capturar a los órganos electorales para perpetuar su movimiento en el poder. Es decir, lo que quiere no es que haya más democracia, falso. Hoy tenemos democracia y hoy tenemos alternancia política. Y esa alternancia y la normalidad democrática se da cuando tienes un árbitro con reglas claras, que es imparcial, que entonces te permite participar una y otra vez, como él participó 3 veces hacia la presidencia de la República hasta que llegó con un voto mayoritario abrumador y se le reconoció y se ha respetado todo. Pero lo que él quisiera es tener a un árbitro a modo, porque además la reforma electoral luego hay que hablar de su contenido, pero el contenido como quiere él integrar el Consejo General del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desaparecer los órganos locales, los tribunales locales, como quiere hacer la elección por el voto popular de consejeros y de magistrados, por el amor de Dios, con una manipulación absoluta de su parte, es para capturar y colonizar para su movimiento al árbitro electoral. Entonces, no creas que hay una ratio leyes, un razonamiento profundo en pro de la democracia. Más bien es todo lo contrario, y a eso agrégale la militarización del país. De veras, estamos en un gran problema. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Javier, lo explica espléndidamente. El abogado Lozano, ¿verdad? Sí. ¿No? Muy, muy claro, querido Javier. Ahora, esto es una tendencia que no nada más es mexicana. Es correcto. Es internacional. Es decir, está documentado, y Beatriz seguramente nos puede hablar más de esto, pero está documentado que estos grupos autoritarios entran por la puerta de la democracia y una vez que están adentro, quieren cerrar la puerta. Es correcto. ¿No? O apagar la luz, como la quieras, ¿no? Es decir, prenden la luz para llegar y nada más llegan, quieren apagar la luz o cerrar la puerta. Entonces, en ese sentido, este es un fenómeno que está sucediendo en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en distintos lugares del mundo. Y es menester pararlo aquí en México. Es menester pararlo aquí en México. Como dice Javier, muchas personas pelearon porque se abriera la democracia de una manera más amplia y efectiva en nuestro país. Y ahora nos quieren conculcar esa democracia y quedarse en el poder de manera perenne, ¿no? Ustedes lo han sostenido, el presidente viene de una cultura priista de los años 70, ¿no? Tabasqueña, cerrada, en donde todo era Pemex y todo era el Estado
y los empresarios y todos los demás dependían de la voluntad del gobernador. De esa cultura viene López, y a él no le gustó la democracia, pero está usando la democracia para cerrarle la puerta a la democracia. Es correcto. Es eso lo que tenemos que parar en este momento, porque si no Además, se van a quedar ahí mucho tiempo y ya vimos que son muy ineptos y que no den resultados. Entonces, Sí, es el peor de los mundos. nosotros tenemos que mantener a como sea la alternativa de que un gobierno que cumpla se quede, un gobierno que falle se vaya. No nos pueden conculcar esa libertad. Claro. No, mira, acerca de lo que preguntaba Carlos, yo coincido contigo, Javier, y por supuesto contigo, Claudio. Yo agregaría una tesis más. Ustedes recuerdan seguramente un libro que se llama Tiberio, la historia de un hombre que jamás supo reconocer el favor que se le hacía a nadie. Era la historia de un resentimiento. Tiberio, historia de un resentimiento. Un emperador romano que se dedicó a vengarse, se dedicó a perseguir a todos aquellos que lo ayudaron a llegar al poder. Ese es el resentido, mi querido Carlos. El resentido jamás reconocerá el favor que alguien le hizo. Y es el caso del presidente. Pero yo coincido con Javier, es decir, bueno, ¿y por qué este odio y esta persecución del INE? Aquí hay un propósito y un objetivo político clarísimo. Alterar, impedir tener un instrumento como es el INE, eliminarlo para poder alterar la sucesión presidencial, porque efectivamente creo que él tiene un miedo profundo de perder las elecciones, de que su partido pierda las elecciones en el 24, y como consecuencia quiere tener un INE debilitado o francamente un órgano desaparecido para tener él el control y poder imponer o incluso desconocer los resultados electorales en el 24. Ayer Paco Martín Moreno dijo que Porfirio Díaz dijo una frase genial. Dice, el que cuenta los votos es el que gana. Sí, claro, efectivamente. Ahora, mira, yo quiero agregar nada más una cosa. El INE está en la piel y en el corazón de todos los mexicanos. Sí. Fíjate, la credencial de elector. Eso. La credencial de elector se ha convertido en un símbolo, incluso, sobre todo, un símbolo para la gente más pobre. Sí, Porque esa credencial, ese papelito, le permite muchas cosas. Le permite hacer un trámite, le permite entrar a un hospital, tener acceso a la salud, le permite reconocer, presentar su identidad, tener es lo más cercano a una cédula de identidad. Sí. Pero yo diría algo más importante. Lo identifica como un hombre libre, no un hombre o una mujer afiliado a un partido político, sino como un ciudadano libre. Y lo que quiere, entre otras cosas, con esta reforma electoral, es desaparecer, por supuesto, al INE, pero también como consecuencia vas a desaparecer una credencial de elector. Claro. Que a lo mejor la quieres convertir en lo que hizo cédula de identidad. Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez en Venezuela repartió una cosa que se llama el carné de la patria. Madre de Aquí Dios. se llamaría a lo mejor el carné de la cuarta transformación. No, del bienestar. No, Del bienestar. o del Sí, bienestar. del bienestar. No, del bienestar electoral. Sí, exacto. Y entonces, como consecuencia, obviamente, pues tu voto, tu identidad estaría capturada y sería utilizada política y partidistamente como el gobierno lo quisiera. Porque, entre otras cosas, la reforma no deja claro quién se va a hacer cargo del padrón electoral. Si algo hoy nos permite que los muertos no puedan votar y que los que votan efectivamente existan y seamos ciudadanos de carne y hueso y que tengamos entonces este maravilloso instrumento que es la credencial para votar con fotografía, es lo más valioso que tiene el INE y es el avance más grande que hemos tenido. Claro. Entonces, esta reforma ni siquiera dice quién se va a quedar a cargo del padrón electoral. No duden que esto vaya de regreso a gobernación como en los tiempos de Bartlett y entonces haya ya una manipulación absoluta de cuál sería el resultado. Porque además, otra cosa que comentábamos el otro día, Claudio,
¿Quién se queda con los paquetes, con la cadena de custodia después de la jornada electoral? ¿Quién se queda cuidando esos paquetes electorales? El ejército mexicano. Si le estás dando tanto poder político y económico al ejército mexicano, si además ahora los consejeros y los magistrados los van a elegir por voto popular, pero a propuesta del Congreso, que está en mayoría de Morena, de una corte que está manipulable, por lo menos por parte del presidente, de un ejecutivo como López Obrador, no es muy difícil saber quién va a manipular, quién va a llevar a los acarreados para que voten por esos consejeros y por esos magistrados, y quién va a ser el dueño entonces de los árbitros. Además, volvamos a centrar un segundo. La marcha no es dedicada a López Obrador, que en este caso nos vale madres, absolutamente. A pesar de que sea el día de su cumpleaños. Nos vale madres. A los que nos estamos dirigiendo es a los diputados. Claro. Y senadores. Claro. Y senadores, exacto. Porque es lo que vi que Por faltó eso. en tu cartelera, ¿eh? No, porque si no pasaba con diputados, pues ya no llega a senadores. ¿Me entiendes? Entonces, Es secuencial. Es secuencial. Y ya vemos que los senadores también tienen la moral relajada, ¿eh? Espérate la siguiente cartelera. No. Es secuencial. Pero es muy importante. Yo creo que, a ver, es un mensaje. Estamos como ciudadanos, a nuestros congresistas, demostrarles a los congresistas de toda la República, porque este movimiento ya creció en toda la República, que por cierto en Mérida que hay un recado, salen en el Parque Nacional México a las 11. Es para los legisladores. Sí. Y es, chato, cuidadito con lo que hagas, porque a mí no se me olvida y no te relijo, cabrón. Totalmente. O sea, no tiene nada que ver López Obrador en este rollo. Bueno, el mensaje yo creo que es nacional, es de unidad, es de defensa Ese es el de la mensaje, democracia ¿sí? y es muy puntualmente, como dice Carlos, a los legisladores Claro. del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Claro. Porque quienes votamos por ellos y la coalición va por México en la elección intermedia, votamos con la condición de que iban a defender a nuestra democracia y a Bravo. nuestro Instituto Por eso Nacional votamos por Electoral. Por eso salimos a votar por ellos. Y esa oposición tuvo 23 millones de votos. El oficialismo tuvo 21 millones de votos, Morena, PT y PBM. Entonces, en la mayoría estuvo la oposición. Sí. Y esos 23 millones de votos, de alguna manera dijeron, no queremos la reforma energética porque va a lastimar a la economía del país. Claro. No queremos que se militarice la seguridad pública en nuestro país y queremos conservar nuestra democracia, que mucho trabajo nos costó lograrla. Esos eran los tres mensajes fundamentales. Y por eso fue la moratoria constitucional. Y por eso se dio una moratoria constitucional en torno a esos tres temas en particular. Entonces, con la energética veníamos bien. Muy bien. ¿No? Porque los Muy cuatro bien. partidos de oposición rechazaron esa reforma y ya vendrá el tiempo de corregir la legislación secundaria en la materia para que nuestro país pueda crecer. Pero se conservó el tema constitucional. En materia militar, entonces ya entramos a un terreno un poquito más de claroscuros. ¿Por qué? Porque efectivamente no logró el presidente su cometido de que la Guardia Nacional pasara a ser formalmente parte de las Fuerzas Armadas. A nivel constitucional. A nivel constitucional, eso se paró. Entonces ahí seguíamos bien. Luego vino esta sorpresa de la diputada Arroyo para extender... Yolanda de la Torre. De la Torre, perdón. ¿Cómo la llamé? Arroyo. Arroyo, perdón. Yolanda de la Torre. Yolanda de la Torre, del PRI, para extender el periodo en el que el ejército puede permanecer en funciones de seguridad. Y ahí se movió mucho el caldero porque se rompe la lógica de la moratoria constitucional en materia de militarización. Y ahora viene la gran prueba. La gran prueba es si van a defender nuestra democracia estos cuatro partidos de oposición. Me temo que Morena, PT y PBM, pues mira, de todas maneras hay que de alguna manera hacer un llamado a la conciencia de personas que vienen, por ejemplo, muchos de Morena de la izquierda que luchó por la democracia y que ahora le están dando la espalda. Hay que hacer el llamado. Pero no tengo mucha ilusión, porque el presidente tiene un régimen de terror, un régimen autoritario, en donde lo que él dice se ejecuta. Pero yo te voy a agregar Pero algo. entonces necesitamos pedir que los otros cuatro partidos de oposición estén a la altura de defender
a nuestra democracia y nuestras instituciones, en la Constitución, Sí. Y en la ley secundaria, en el presupuesto y en el nombramiento de los consejeros. Es Porque, absoluto, ojo, sí. la marcha, y eso es muy importante señalarlo, querido Carlos, y les pido que, porque ustedes están en esto todos los días, que lo sigan comentando. La marcha no es el final, no es un punto final en la defensa de nuestra democracia. Claro. Es el El inicio inicio. de una defensa más amplia, ciudadana, de nuestra democracia. Porque después de la reforma constitucional viene la legislación secundaria, viene el presupuesto, y viene el tema del nombramiento de los consejeros. De Y en 4 todos- consejeros, ¿eh? Y en todos estos temas vamos a tener que seguir presionando a la oposición para evitar daños y seguir para adelante con esto. Entonces, solo el punto inicial, la marcha. No les llama la atención, y a ustedes también, no les llama la atención que no han abierto el hocico el PT y el Verde. Y ahí te va, ¿por qué? Si pasa la reforma, se quedan sin lana. Pues sí, claro. Sí, no, se quedan sin lana, Entonces, se quedan sin diputados. de y se quedan repente sin- el Verde y el PT dicen, me quedaré sin lana, con tal que pase A la ver, reforma. yo te voy a Nada más decir, a ver, te Carlos. lo dejo A ver, Carlos, Beatriz Pajés, yo te voy a lo decir una dejo. cosa. Generalmente dicen, es que si los partidos votan a favor de esta reforma, van a dar un balazo en el pie. No, no se van a dar un balazo en el pie. Es suicida. Se van a dar un balazo en la sien. Es correcto. En la Es sien. correcto. Sí. Porque lo que pretende esta reforma es darles a los partidos políticos recursos solamente en tiempos de campaña. Entonces, bueno, ¿esto qué supondría? Evidentemente que el único partido que estaría recibiendo recursos públicos sería Morena por estar en el poder, vamos. Es decir, a lo mejor no por encima, pero sí por abajo Sí, de la no, mesa. y para eso Por usa el supuesto. presupuesto. Pues sí. Para eso completo. él es el presupuesto. Ahora, respecto a lo que decía Claudio, es algo importantísimo. Efectivamente, tenemos que pensar más allá de la marcha. Porque como bien dices, Claudio, efectivamente viene el tema de los consejeros del INE, que van a ser renovados, 4 de ellos, el próximo año. Viene el tema del presupuesto. Pero yo diría que también viene algo sobre lo que hemos estado trabajando las organizaciones ciudadanas y especialmente Sí por México, que es la construcción de una gran coalición Es correcto. rumbo al 24 y de la construcción de un gran proyecto de país para que la gente vote a favor del cambio. Entonces creo que efectivamente esta marcha es solamente un principio para terminar de defender la democracia y salvar Por al eso. país de un régimen Y hay que autoritario. hacer el llamado.